¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Simichat. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras casitas para la cabina de Farmacias de Similares, quien allá está atrás, detrás de la ingeniería y haciendo la magia de este programa, nuestro querido Inge Oliver, y también le mandamos un cariñoso saludo al Capi, que también está atrás de los controles, y a todos nuestros amigos de comunicación y demás, y a todos mis compañeros del Simisai. Yo soy el psicólogo Luis García, soy psicólogo del Centro CIME de Salud Emocional, donde brindamos orientación psicológica las 24 horas del día, así que ya saben, no hay pretexto para no atenderse. Y hoy estoy muy contento porque después de mucho tiempo, y no meses, sino años, por fin acepta mi invitación a este programa mi querido amigo, el maestro Humberto Villa Cortés, que es de CAPSIC, y él nos va a hablar de un tema que hoy está muy fuerte, que es el tema de la depresión. Humberto, bienvenido a este programa Sin Mi Chat, hasta que se me hizo. Ok, Luis, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto también a Farmacia Simi por esta invitación. Y sí, efectivamente, sí, fue un poquito tardado el asunto, pero bueno, ya estamos. Qué bueno, y ahí están desde ahorita apareciendo los datos de Humberto, del psicólogo Humberto, donde pueden encontrarlo. Ya ustedes irán conociendo un poquito de lo que nos va a explicar. Y pues bueno, recuerden mandar todas sus dudas, todas sus preguntas a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro queridísimo Cimitel, el 800-911-6666. Ahí tenemos la orientación médica, la orientación nutricional, nuestros amigos los agentes telefónicos, y también está la voz del doctor Simi, y en la opción 3 creo que todavía estamos nosotros, pero directamente nuestro número es el 800-911-3232. Que el marido lo está escuchando, que la mujer lo está escuchando, que los hijos no lo dejan, bueno, también brindamos la orientación vía Messenger. Entonces, a través de su celular los pueden contactar y les damos una breve orientación. O también por correo electrónico, visite nuestra página www.simisai.com.mx, o en Facebook, Simisai Ser Feliz Si Se Puede. Ahí pueden mandar nuestras preguntas y aprovechen a Humberto, que nos va a responder. Humberto, pues bienvenido a este programa. Pues vamos a entrarle de lleno a este tema que pareciera que se aborda muchas veces, pero es tan frecuente, tan recurrente, que lo vemos diariamente en la consulta, que es el tema de la depresión, ¿no? Efectivamente, inclusive nosotros como clínicos, creo que la mayoría de nuestros consultantes viene por ese tipo de condiciones, por la depresión, obviamente añadiendo algún otro tipo de situaciones, pero principalmente es la depresión. Te he de decir que mucho de lo que nosotros trabajamos son en su mayoría mujeres, ¿no? Que tienen esa condición. Y si pudiéramos hacer algún tipo en este caso, ¿no? De un análisis dentro del el área donde yo laboro, podemos decir que muchos de los psicólogos tienen este tipo de situaciones. Y a nivel nacional, seguramente así lo es. Y pues bueno, estoy abierto a las preguntas. ¿Y quién mejor tú para darnos estas, digámoslo así, estadísticas, que no es algo que solo lo menciones a bote pronto, porque has tenido larga experiencia como fuiste director de un CISAME, ¿no? Y hoy me estás presidiendo también CAPSIC, ¿no? Como clínico, trabajé en un centro de atención psicológica, CISAME, y tuve la oportunidad de laborar 12 años aproximadamente y estadísticamente no podemos observar, ¿no?, la incidencia. Yo creo que el 70-80%, incluyendo niños, incluyendo adolescentes, adultos y adultos mayores, la prevalencia precisamente era de depresión, con trastornos, ansiedad generalizada, lo que es la ansiedad, ¿sí? Mm. Con comorbilidad, con consumo de sustancias, pacientes o consultantes que tienen un diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero principalmente la depresión. Y actualmente en el CAPSIC, donde actualmente laboro, no hay ninguna modificación en cuanto a ello. Y seguramente, insisto, es un ejemplo de lo que se observa a nivel estatal, a nivel nacional y sí, y a nivel mundial. Sí, así es. Nosotros también en nuestras gráficas, en nuestras llamadas, en nuestras métricas encontramos justamente esto: ansiedad, depresión y problemas de pareja. Creo que eso es lo que siempre está a la orden del día, ¿no? Sin embargo, como hablamos tanto y eso es un tema tan común,
De repente muchas personas incluso se autodiagnostican con depresión, con bipolaridad, con algún tipo de trastorno del estado del ánimo, sin Ujú, saber bien a bien qué es, ¿no? Entonces, preguntarte como pregunta inicial, valga la redundancia, ¿cómo sí. definiríamos la depresión o qué es la depresión? Sí, fíjate que obviamente a sabiendas que el auditorio no son, no es un auditorio experto, sino es el común de la gente. A mí me gustaría más bien como explicar, ¿no? Los elementos sin ir nosotros necesariamente a un manual diagnóstico, porque si vamos como un manual diagnóstico, inmediatamente van a decir, oh, yo tengo eso, yo sufrí esto, he tenido esto, y a lo mejor pues, no necesariamente se tenga depresión. Utilizaré algunos elementos como para tomarlos y poder explicar de una manera pues más sencilla. Precisamente, Luis, fíjate que la depresión siempre va acompañado, ¿no? De la tristeza, ¿no? Es como el principal síntoma, ¿no? Que puede hablar, ¿no? Una persona, me siento triste. Y esa tristeza no es una tristeza en donde podamos tenerla solamente en un momento dado, ¿no? No es 15 minutos, no es media hora, sino esta tristeza puede presentarse en más tiempo, una semana, 2 semanas. Si nos vamos a un criterio diagnóstico, pueden decir si es un niño adolescente, una semana y puede presentar en el niño irritabilidad y en un adulto, pues tristeza. Está bien saberlo, ¿no? Pero aquí no estamos hablando precisamente como de tiempo. Al menos yo como clínico no me gustaría verlos como en tiempos. Sí para diferenciar qué es tristeza, ¿no? Ahorita estoy en un Sí. momento de tristeza y versus esta tristeza se está manteniendo durante una semana, durante 2 semanas, durante 3 semanas o inclusive durante todo un año. Entonces, ese es el primer síntoma, pero vamos más allá de qué es la depresión. Podemos observar que la depresión va acompañada como de un elemento muy importante. Por ejemplo, la anedonia, ¿no? La anedonia vista como el no disfrute de las cosas, ¿no? En comparación a lo que anteriormente yo tenía. Por ejemplo, alguien de ustedes ahorita está disfrutando ver esta entrevista, está disfrutando a lo mejor irse a trabajar, está disfrutando alguna actividad. Y a lo mejor cuando uno tiene depresión, deja de disfrutarla, ¿no? Ya no hay un disfrute. O a lo mejor lo hace, sí, pero ya no con la atención de vida, ya no sí, con la atención de vida. Y en ese sentido, pareciera ser que pudiera resultar como más aversivo, más negativo dicha actividad. Y esto puede impactar en varias áreas, ¿no? Si ya no estoy disfrutando aquello que antes disfrutaba, a lo mejor porque me preocupan ciertas situaciones, a lo mejor porque ocurrió un evento que no era esperado, como la muerte de un familiar, trabajo, o que te hayan reducido, ¿no? El dinero, ¿no? En tu empresa, el fallecimiento, les comento, de un familiar. Por ejemplo, ahorita en las condiciones Mm. que estamos viviendo de pandemia, el hecho de estar encerrados, no contamos con fuentes gratificantes, ¿no? Y ya no interactuamos con la gente y estábamos encerrados y entonces lo único que podíamos interactuar era con uno mismo y a lo mejor con la familia, ¿no? Y eso pudiera generar como cierta irritabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, acompañado a eso, como no tengo fuentes, ¿no? De gratificación, algo que sea apetitivo para mí, que sea gustoso, pues puede desencadenar como en varias cosas también. Por ejemplo, dejo de realizar las actividades que antes realizaba, ¿sí? Hay un cierto decremento y cuando hay un decremento, pues posiblemente pueda llegar a impactar en las cosas que para ti eran importantes. Y para mí es un elemento muy, muy a rescatar, que posiblemente dejas de hacer actividades que antes eran gratas y esto impacta en las cosas que eran valiosas para ti, ¿sí? Eran importantes para ti. Y a veces, de alguna manera, la persona igual y no se da cuenta, igual Sí. no se percibe que está viendo un problema, ¿no? En algunas personas sí lo observan, ¿no? Donde dice, creo que ya me estoy alejando del tipo de
persona que quiero ser, me estoy alejando del tipo de pareja que quiero ser, del tipo de trabajador que quiero ser, ¿no? Y todo esto pues incluye la depresión y puede impactar inclusive en la mala alimentación, el no apetito, ¿sí? Por ejemplo, empieza a tener como cierto aletargamiento, inclusive en mis movimientos, en mi forma de actuar, empiezo a inclusive a hablar más lento. Y si le añades una excesiva preocupación por lo que está ocurriendo, ¿no? El estar rumiando, pensando, o muy atento al pensamiento, posiblemente voy a tener problemas de insomnio. Y si le añades que tengo problemas de insomnio, al día siguiente voy a estar más sensible, ¿sí? Y posiblemente más irritable. Y entonces nuevamente esto impacta en mis actividades que hago y se puede volver un ciclo, ¿sí? Pues imagínense si esto está ocurriendo en 3 semanas, en 4 semanas, y lo comparas con lo que ocurrió antes, posiblemente estamos entrando en episodios depresivos, ¿no? Eh, yo lo que observo mucho es que a veces la persona deja de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, dentro de una evaluación, cuando un consultante les entrevista, hacemos una pequeña, digámoslo así, como registro, ¿no? De lo que hace día a día. Y lo que observamos, ¿no? Es el 80% dormir, ¿no? O ver la televisión, o ver el Facebook. Y no es que esté mal, tampoco es que esté bien, pero si lo comparamos con lo que hacía, a lo mejor antes iba a jugar fútbol, antes iba a hacer alguna actividad recreativa, ¿no? Entonces, posiblemente estas actividades se están minando. Y es cuando nos podemos dar cuenta, o el mismo consultante se da cuenta, ¿no? En esa comparativa de la vida que tenía, ¿no? Número uno, y la vida que tiene número dos, ¿no? No sé, hay más cosas me vienen a la mente, ¿no? Que cuando surge una tristeza puede ser por una situación, insisto, no esperada, y esa situación genera o hace que se eliciten ciertas emociones, como es la propia tristeza. Y sabes que a veces la persona utiliza ante sus posibilidades una forma de tratar de quitar esa tristeza, ¿no? Y muchas personas lo quitan a través de, a ver si me explico, a través de diferentes formas. Y una forma puede ser a lo mejor tomando alcohol, ¿no? Eso aliviana a corto plazo mi sentir. O posiblemente el dormir, eso aliviana mi tristeza. Y es cierto, aliviana a corto plazo la tristeza, no estás atento a esa tristeza, ¿no? O por ejemplo, inclusive, y ahí te la puedo cambiar, puede ser que la gente haga de más para mitigar esa tristeza. Y uno dirá, no está deprimido, ¿no? Es una forma en cómo está lidiando esta persona, a lo mejor haciendo de más o haciendo de menos, ¿no? Y este hacer de más a lo mejor se sobreexige y pues esto puede estar fatigando a la persona. O la persona que hace de menos, ¿sí? A manera de lidiar, de tratar de mitigar esa experiencia, se ven reflejados en este registro que te mencionaba, ¿no? En esta comparación nuevamente, ¿no? Hago de menos. Entonces, es cuando nos podamos dar cuenta que si hago de menos, ¿sí? Posiblemente estas formas de lidiar, estas formas de lidiar con esta tristeza, pues me pueden llevar a una vida pues más oscura, ¿no? Hablando metafóricamente más oscura. Y eso es cuando se vuelve un ciclo, Luis. Si me está funcionando a corto plazo el dormir para quitar la tristeza, seguramente cuando se vuelva a presentar esa tristeza, voy a recurrir a ese mismo comportamiento. Entonces se vuelve un ciclo. Entonces hay personas que no estamos hablando solamente de este comportamiento de unos días, sino a veces hasta años puede llevar con esta depresión, ¿vale? Es correcto. Y sabes que también me he dado cuenta que, como lo comentas, dejan de hacer y están esperando a volver a reiniciar sus actividades cuando se sientan bien. Y también es una trampa, ¿no? Es como lo comentas, es el ciclo de la depresión, es una trampa, es un círculo vicioso, muy paradojal, por cierto, pero Sí. también la paradoja de no hago nada y es para sentirme bien, para hacer cosas, pero hay que hacer cosas para empezarse a sentir bien. Ahorita también me viene a la mente los workahólicos, ¿no? Que se refugian en el trabajo, justamente haciendo de más para mitigar la depresión. Pero se nos va el tiempo rapidísimo.
Te decía, siempre nos va a faltar tiempo cuando hablamos de estos temas tan interesantes. ¿Qué te parece si vamos a nuestro primer corte y ya volvemos? Están llegando ya preguntas y saludos. Entonces, ustedes, Siminautas, no se despeguen, ya regresamos. Ok. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con el maestro Humberto Villa Cortés de CAPSIC. Él nos está hablando de lo que hay más allá de la depresión, de la palabra depresión, y ya nos explicaba de una manera muy precisa cómo se mantiene la depresión a lo largo de semanas, pueden ser meses, incluso hay personas que pueden estar años en este círculo vicioso y que incluso pueden ya ni siquiera darse cuenta que están en este estado depresivo porque así han vivido por mucho tiempo, ¿no? Hasta que se los dices, es como se pueden dar cuenta de ello. Nos manda saludos a Nemont, que nos está viendo, a Saúl Ibáñez, que nos dice excelente tema, Diana, muy buen tema, más en esta época de pandemia, Claudia Herrera, que lo está viendo, un saludo a Suani, que lo ve también, a Ivonne, que nos está viendo y nos manda un abrazo, a Sara, a Lourdes Cepeda, gracias por vernos, a Amy también, a Lucy, a Giovanna, gracias Giovanna por vernos, a Mónica, a José Enrique Ortega, gracias, saludos a los expertos, a Viviana, saludos, a Nashi también, excelente tema, nos dice, Guadalupe, saludos, a Pau que lo está viendo, gracias Pau, Pulux, psicólogo, muy buen tema, nos dice, Nashi, saludos, temas de vanguardia, Berenice, excelente tema, Oscar, Chicles, saludos, Adriana, es muy importante diferenciar entre tristeza y depresión, excelente tema. A Sol, saludos. A Anaí Orduña nos pregunta una cuestión interesante. Humberto dice, ¿y entonces qué es la melancolía? ¿Cómo la diferenciamos? ¿Qué te parece? Ahorita le damos respuesta. Blanquis Pérez, que siempre nos ve Blanquis, nosotros ya somos tus fans, no al revés. Gracias por vernos. Azucena, excelente tema. Alejandra Leiva, gracias Ale por vernos. Esa Gavis, hola, buenas tardes. Hola, Isa y Esa. Saludos, gracias por la información. ¿Qué le podríamos responder? Porque es interesante, ¿no? Este tema de la melancolía, Anaí. Fíjate, quisiera como responderlo con una explicación en relación a lo que que mencionaste hace rato. Sé que ahorita muchos van a decir cuál es la diferencia entre la melancolía, ¿no? La misma tristeza y la depresión. Creo que es muy buenas preguntas, ¿no? Lo cual agradezco mucho. Pero me quedó algo muy importante que habría que aclarar que dijiste, Luis. Independiente sea melancolía o tristeza, comúnmente el ser humano busca tener como un tipo de regla. Déjame ver si te explico. Tengo tristeza, ¿va? Y lo que buscamos nosotros es un tipo de regla de, primero trato de quitarme esta tristeza, Uh -huh. esta melancolía, si lo quieren ver de otra manera, ¿no? O inclusive la ansiedad, para después hacer. Es una regla de adentro hacia afuera. Entonces, esa regla de adentro hacia afuera, comúnmente la buscamos y las personas lo decimos, ¿no? Como siento tristeza, no voy a hacer, ¿sí? Como tengo ansiedad, no voy a salir, Uh -huh. ¿sí? Hablando propiamente de un tipo de modelo en el cual yo trabajo, utilizamos otro tipo de regla, ¿sí? Es de afuera hacia adentro, que fue algo que comentaste. Primero hago y después veo qué experiencias tengo, ¿sí? Y siempre hago ese tipo de analogía. Es como cuando, por ejemplo, la gente dice, tengo tristeza durante muchísimo tiempo y por eso es que no he salido y por eso es que no voy a trabajar o no hago las cosas. Y entonces es como el tren, ¿no? Imagínense un tren que está allá y ese tren está cargado de energía,
de alegría, de fortaleza, como le quieran llamar, ¿sale? Y no ha llegado. mm, Y podemos, ya son las 6:19 y ya no ha llegado esa alegría, esa tristeza, por lo tanto me quedo. Entonces, esa energía como se queda ahí, ¿qué hacemos nosotros? O sea, como seres humanos, no como terapeutas, ¿qué hacemos nosotros, no? Pues esperamos mucho tiempo hasta que llegue esa energía. Entonces, esa es la regla de adentro hacia afuera. La regla de afuera hacia adentro implica es, le ayudo al tren a ver si con esta carga de energía, pues si llega está bien, pero mientras yo me adelanto. Y si yo me adelanto, ¿sí? Ya veré cómo me siento. Eso creo que es muy importante y lo comento por la pregunta que hacían hace rato, porque podemos tener muchísimas dudas, ¿no? Y poder cuestionarlos. ¿Qué es la tristeza? ¿Qué es la melancolía? O alguna otra forma de hablar lo que estamos sintiendo, nuestras sensaciones privadas, ¿sí? Y en ese sentido buscamos como entendernos y buscamos entender lo que estoy sintiendo, ¿sale? Y eso está bien. Esa es una forma inclusive de cómo hace mucho tiempo se describía a lo mejor la tristeza, ¿no? Esa mm, melancolía. Y está bien, ¿no? Esa es la forma. Y que desde ese entonces las personas estaban aludiendo que la tristeza es lo que impedía hacer las cosas, el sentir, más no es cierto, ¿no? Es como, por ejemplo, si podemos decir algo distinto, ¿no? Mi tristeza, si pudiera hablar, me dice no vayas, ¿no? Por ejemplo, ahorita, si yo experimento tristeza y me dice no te pares y me paro, es como hacer lo contrario de lo que me está diciendo mi sentir, mm. ¿sí? O lo que me está diciendo mis pensamientos, ¿no? En este caso. Entonces, yo creo que la pregunta es muy buena, pero entonces habría que darle un punto también, distinto, una perspectiva distinta. Poder ver, primero saber qué estoy sintiendo, es muy correcto, pero creo que entender por qué función tiene esta emoción, qué función tiene este comportamiento, y en este sentido, poder darle una vuelta y poder hacer para después sentir de una manera distinta. No sé si me fui por otro lado, pero es lo que me vino a la mente ahorita. Fíjate que ahorita me hiciste acordarme de una frase que es una de las máximas de la terapia breve que dice que para aprender a ver, primero hay que aprender a actuar. Actuando, aprendemos a ver una realidad diferente. Y hablaste de algo muy interesante desde mi enfoque, y eso te Ujú, quería preguntar porque tenemos en nuestro imaginario, pues, lo que es el psicoanálisis, ¿no? La terapia cognitivo-conductual, ujú, la terapia humanista, la gestal, son aproximaciones que de repente están en nuestra sabiduría popular, pero tienes ujú. un enfoque que se denomina conductual contextual. Cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Es un enfoque? ¿Es una epistemología? ¿Es una forma de dar terapia? ¿Cómo Mm. ayuda también a la depresión y a otros problemas también, por supuesto? Es bien interesante tu pregunta, porque si tú me la pudieras preguntar en un ámbito a lo mejor clínico, utilizaría como muchos conceptos propios de ello, pero sé que hay gente del otro lado que no es clínico, ¿no? Y lo explico de esta manera. Bien dices que hay modelos terapéuticos, dijiste, hay humanistas, y la gente tiene que saber que hay diferentes enfoques, que hay formas de trabajar una situación, ¿no? Llámese este fenómeno de la depresión. Eso es bien importante, ¿no? Porque no todos trabajan de la misma manera. Mm, Cada uno tiene su propia filosofía, ¿sí? Cada uno tiene su propia raíz, su propio el por qué ve lo que ve, ¿sí? Con base en eso, en ese modelo, pues busca estrategias, ¿no? O entiende el fenómeno, llámese depresión, ¿vale? Bien lo dijiste tú, el sistémico tiene una forma de ver ese contexto, el humanismo tiene otra forma. Y hablamos de contextualismo, ¿no? Es una filosofía, ¿no? Todos los modelos de base tienen una filosofía, ¿no? Inclusive, la medicina tiene una filosofía propiamente. Entonces, todos nos partimos de una filosofía. Y luego, entonces, hay ciertos principios, ciertos preceptos, ¿sí? Y que esos principios de ahí, pues, devienen cierto tipo de leyes también, ¿no? Leyes. Y en este sentido, estas leyes, este contextualismo, tiene una base importante, ¿no? Es una filosofía, es que el comportamiento no es aislado, sino es interactivo, ¿sí? El comportamiento que yo tengo tiene un efecto, ¿no? En mí mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo te decía que una forma de lidiar con la tristeza
puede ser de diferente forma. Por ejemplo, yo lidio tomando alcohol. Eso es parte de un contextualismo, es decir, el comportamiento, ¿no?, observable, el comportamiento de tomar alcohol es una forma de poder lidiar con esa tristeza, ¿no? Y cuando yo, por ejemplo, voy a llegar a tomar alcohol, el efecto es que a corto plazo puede posiblemente llegar a disminuir mi tristeza. Esa es una consecuencia a corto plazo. Y entonces ese contextualismo y ese contexto es que tiene efecto, ¿no? Bueno, ¿me escucha? Creo que se me sale. ¿Me escuchas? Ahí estoy. Ya estamos, aquí está. Bueno, Se me apagó la computadora, pero mira, siempre el celular nos rescata. ok, ahí estamos, bien. Entonces, te decía que este contextualismo te decía que cierto comportamiento tiene una función en el medio, ¿no? Y en mí mismo. Entonces, ese comportamiento, como me ha funcionado, ¿sí? Pues lo sigo manteniendo. Entonces, es ver qué comportamiento se sigue manteniendo, ¿no? Si no se refuerza, pues estos comportamientos se inhiben o dejan de realizarse. Entonces, eso nos permite entender por qué se mantiene un comportamiento, ya sea un comportamiento, vamos a decirlo así, adaptativo, ¿sí? Y en este caso, ¿por qué se mantiene la depresión? ¿Bajo qué condiciones se está manteniendo la depresión? Ahora, no quiere decir que todas las personas funcionen así. Yo ponía el ejemplo inmediato de, bueno, unas personas se presentan con depresión y las observas que están haciendo mucho, ¿sí? Como es una forma de cómo lidiar. Por ejemplo, si yo me siento triste y una forma de lidiar con él es haciendo de más, porque a corto plazo me hace sentir cómodo, me hace sentir que me quita ese peso de encima, pero entre más haga, no quiere decir que está mal, pero hay que ver si le está afectando a cosas que son importantes, ¿no? Entonces, creo que si lo quisiera como reducir, como lo que es el contextualismo, precisamente, como esta filosofía, es esta interacción que tiene, ¿no?, el comportamiento y cómo se puede mantener este comportamiento, ¿no? Ahora bien, de ahí devienen modelos terapéuticos. Y te he de comentar, Luis, que antes de cualquier tratamiento farmacológico existe el terapéutico. Y la APA, ¿no?, o diferentes asociaciones psicológicas, toman como principal herramienta o modelo terapéutico la activación conductual, que deviene precisamente del contextualismo, precisamente. Antes de que utilices un fármaco, ¿sí?, el primer elemento que se tiene que tomar es la activación conductual. Y se entiende, y Luis, que quiero comentar que la activación conductual no se vea como es hacer ejercicio. No, 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 no. La activación conductual es un modelo. Es un modelo en el cual uno puede identificar, ¿no?, cuáles son precisamente las situaciones, ¿no?, ya sea por vía natural, por una situación inesperada, y que esto genera o genera cierto tipo de emociones porque son propias, son naturales, y cómo está relacionando el individuo con esas emociones, ¿sí? Y qué conducta se está haciendo de menos y cómo se ve reflejado en su historia de vida. Entonces, en ese sentido, la activación conductual es uno de los modelos que ayuda a entender al consultante cómo es que se mantiene en ese loop, y cómo se mantiene y cómo se ve reforzado, y cómo a través de un cierto tipo de evaluación junto con el consultante se da cuenta de, ay, cañón, le estoy dedicando un cierto porcentaje a ciertas actividades, ¿sí? Y cómo se siguen reforzando. Y de ahí es que, por ejemplo, la activación conductual lo que busca, ya que hicimos un análisis de todos los comportamientos, Luis, pues empezamos a identificar, ¿no? A ver cuáles eran esas fuentes gratificantes del pasado, ¿sí? O las que todavía se tienen, aunque sean pocos, y poder nosotros, junto con el consultante, a poder reactivar paso a paso dichas actividades que vayan en función a las cosas que eran importantes. Si para la persona lo que era importante es el trabajo, empezamos con ello. Si era hacer ejercicio, hacer ejercicio. Si era, dependiendo del consultante, si era relacionarse con las personas, empezamos a programar actividades, ¿no? Pero no tanto para quitar la emoción, sino primero actúo y después veo qué efectos tiene, ¿no?, emocionalmente. Y entonces utilizamos una forma, ¿no?, que es como empezar a caminar como si estuviéramos caminando en una escalera
y empezamos por el primer escalón. No le pedimos al consultante que se aviente en el mar sin flotis. Entonces, primero empezamos por pedazos pequeños para que en algún momento se pueda ver la diferencia entre la vida que estaba teniendo y esta nueva vida distinta, ¿no? Obviamente el consultante puede asumir, no es que me estoy sintiendo triste, ¿no? Entonces utilizamos la regla que te decía, ¿no? Tenemos que ayudarle hasta el tren, ¿no? Si es que llega, si no, me adelanto. Y esa programación de actividades ayuda, ¿no? Posiblemente como para poder tener de alguna manera estados emocionales distintos y las formas de actuar distintas, ¿no? Hay otros modelos como ese modelo de la ACT, terapia de aceptación y compromiso, Luis. Así muy breve te quiero comentar que a veces uno dice la tristeza, si la tristeza hablara, si la tristeza tuviera una forma, posiblemente te diría, no vayas, ya no tiene sentido la vida, ya para qué vives, ya ves, siempre la riegas, no sé, ¿no? Algún día hemos estado en un momento así, ¿no? Todos hemos estado en algún momento así. Esas voces, ¿no? Esa tristeza, a veces lo podemos tomar de una forma literal, ¿no? ¿Y qué crees, Luis? Es como si fuera el corazón que estuviera hablando. Le decimos al corazón, deja de hablar, cállate ya. Pues no, el corazón sigue haciendo su función. Entonces lo que hacemos nosotros es ver al pensamiento como lo que es como un producto, ¿sí? Es el pensamiento que está ahí, es el pensamiento que está hablando, ¿sí? La utilización de metáforas es muy dadas a este tipo de modelos terapéuticos. A mí me gusta, por ejemplo, utilizar una metáfora de la secretaria mandona. Es como la secretaria mandona que te está diciendo no puedes, o que te recuerda algo que hiciste mal en el pasado o hace un día, ¿no? Te dice, Luis, lo hiciste mal, ¿no? Humberto, lo hiciste mal, ya ves cómo siempre la riegas. Y entonces, pues, aludimos en este caso que, pues, tú como empresario de tu vida, ¿no? ¿A quién quieres obedecer? ¿A la secretaria? O, por ejemplo, a ti como empresaria, ¿no? Entonces, puedes discriminar en qué decidir. Más o menos lo que buscamos es eso en la terapia de aceptación y compromiso, pues que se ha comprobado también con mucha utilidad. Ahora, Perdón, sí, te voy a interrumpir, Humberto, porque dime. estamos llegando al tiempo de ir a nuestro corte. Y también quisiera preguntarte, regresando del mismo, bueno, ¿qué más podemos hacer? Porque ciertamente, ya lo comentabas, caemos en conductas de dejar de hacer o hacer de más, y eso nos funciona a, entre comillas, sentirnos mejor, por lo menos momentáneamente. Pero si le quitas eso a ese alguien que se siente mal y que le hace sentir menos mal, ¿cómo animarlo a que haga esas otras actividades que le harán de sentir de mejor manera? Porque tal vez tarden un poco, porque se van a querer agarrar de la tablita que lo salva ahí, sin querer arriesgarse a querer nadar, ¿no? Pero ¿qué te parece? Volvemos del corte y nos platicas de esto. Y ustedes sigan Sí. mandando sus preguntas. Gracias. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con el maestro Humberto Villacortés de CAPCIT, que nos está hablando sobre la depresión y lo que es la terapia conductual contextual y también la aceptación y compromiso. Y yo quisiera preguntarte, entonces, de todas estas personas que evidentemente y desde su lógica privada, desde dentro de su sentido común, se agarran de estas estrategias para sentirse mejor, pero que a la larga le hacen sentir peor o mantienen el problema. ¿Cómo dar ese paso para soltar eso a lo que se aferran porque saben que momentáneamente les hace sentir bien, para hacer cambios en sus conductas o conductas que a mediano plazo resulten ser más favorables? No debe ser fácil, ¿no? Es como, no me quites
lo que me funciona, entre comillas. Totalmente, Luis. Yo creo que primero es necesario ser conscientes de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, te decía hace rato, ser consciente en el sentido de observar que efectivamente te está funcionando a corto plazo. Posiblemente alguien que está ahí está presentando por ese tipo de episodios o lo presentó. Entonces, si vemos que me está funcionando a corto plazo, cabe hacerse una pregunta, Luis. Pero a largo plazo, es una pregunta que uno se puede hacer, ¿no? Si es que en algún momento tuviste esta condición o la estás teniendo, ¿no? A largo plazo. Y ahí te va otra pregunta. Quiero que, si me ayudan, como añadir. A mí me gusta hacer esta pregunta. ¿De qué te estás alejando o qué estás perdiendo cuando actúas de esta manera? Yo puse un ejemplo, ¿no? Que fue tomar, que estar en la cama, pero cada quien identificará cuáles son esos comportamientos, ¿no? Comportamientos depresivos que está teniendo. Que si bien es cierto, entonces pueden tener efecto a corto plazo y puede ser de alguna manera efectivo. Entonces, hacer la pregunta, decir, ¿de qué te estás alejando o, ¿sí? ¿O de qué te estás perdiendo? Inclusive a lo mejor si alguien está en el chat y puede contestar, ¿qué creen que se contestaría uno? Y podemos identificar a lo mejor, me estoy alejando de mi familia, me estoy alejando del tipo de trabajador que quiero, me estoy alejando del tipo de padre o madre que quiero, me estoy alejando del tipo de ser humano que quiero. Creo que eso sería un segundo punto, ¿no? Y entonces, si te estás alejando de eso, como ver si estás dispuesto a acercarte a esto que es importante para ti. Entonces podemos identificar y reafirmar y recordar como el para qué estamos, el para qué estoy aquí, qué me hace sentir aquí, qué me hace seguir viviendo aquí. Y entonces si alguien me dice, hoy me estoy alejando de ser el padre que quiero, creo que es una forma de poder reforzar, de poder atarte nuevamente, de poder anclarte a algo que es importante, porque a veces perdemos esas esferas de nuestra vida. Entonces, recordar el por qué estoy aquí, recordar el para qué. Perdón, ibas a hablar, te interrumpí. No, qué interesante porque además de fondo le llegas a un cuestionamiento muy común cuando la depresión se hace profunda, ¿no? La pérdida de sentido, el para qué sigo. Creo que se llegan a preguntar, ¿no? Creo que sería mejor si yo no estuviera aquí, nadie me extrañaría, daría menos problemas. Y cuando aplicas justo estas técnicas, recuperas, ¿no? El sentido un tanto. Fíjate, inclusive hay personas que han llegado en un estado en donde no pareciera ser que no tienen sentido, Luis. Dicen, ya no quiero estar aquí, ¿no? Ya el para qué. Obviamente nunca tratamos de invalidar ese sentir. Es un sentir, ¿no? Que lo está teniendo. Y entonces, ¿sabes? Comúnmente lo que podemos preguntarnos o decirnos es, eh, no preguntar qué fue lo que te llevó, ¿no? A lo mejor, si la persona ya inclusive tiene intención de quitarse la vida, porque también puede ser parte de lo mismo, te puede decir, ya no tiene sentido la vida, ¿no? Ya no hay un por qué vivir. Y podemos preguntarle esta parte, ¿no? Que es, por qué crees que no tiene sentido? Y te puede fundamentar, es que mira, me pasó esto, me pasó el otro, ocurrió esto, ya no tengo el otro. Eso que ya no tiene, se lo podemos convertir nosotros o ellos mismos. Entonces, si te importa eso que te está doliendo. O sea, ya no tengo esto, entonces te es importante. Ya no tengo el afecto de mamá, entonces te es importante el afecto de mamá. Entonces sí sabemos que es importante en la vida. Entonces, cuando puede defender algo que defiende el consultante o la persona que ya no tiene sentido de la vida porque ya no hay por qué, entonces, valga la expresión, es como ver la otra cara de la moneda. Me está doliendo porque me importa. Y eso es importante. Y esa es una forma en cómo podemos contactar con esas cosas valiosas para la persona y de ahí tener un proceso terapéutico, por cierto. Vas agarrando los significados de la persona.
No sé si eso te refieres con identificar también parte del contexto, ¿no? Decían nuestros maestros, ¿no? Cuando estudiábamos en la facultad, sí podemos nosotros enumerar una serie de criterios diagnósticos para decir si esta persona o no tiene depresión, pero cada quien se deprime de manera diferente, por situaciones diferentes y la mantienen de una manera diferente, ¿no? A lo Ujú. mejor para incluso por generaciones, ¿no? A lo mejor para mí o para gente más joven ya no tiene el mismo sentido o el mismo efecto poner a José José, ¿no? A lo mejor se deprimen con reggaetón, algo que si a mí me lo ponen no me deprime, me enoja, ¿no? No lo sé. Pero, pero sí, cada persona mantiene estos ciclos de una manera distinta, aunque me imagino también que se identifican ciertos patrones recurrentes con sus finuras, ¿no? Y sus detalles. Sí, 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 claro. Bien lo dices, cada persona se deprime de una manera distinta, Mm, cada persona. Y entonces, ¿con quién lo tienen que observar, no? Con apoyo de su terapeuta, es una comunión con su terapeuta. El terapeuta va a buscar información, ¿sí? Tú se la vas a proporcionar y en conjunto van a ver en qué momento se están atorando o el consultante se está atorando. Y entonces el terapeuta tratará de buscar todas aquellas cosas que está teniendo y que les están generando problemas y que se está metido en este loops. Entonces, no es que se lo invente el terapeuta, ¿no? Sino en ese conjunto de dar información y recibir información, el terapeuta se va formando hipótesis también. Entonces, pero no es que se las cree solo, sino también las coteja con la persona. Yo veo esto, o tú qué ves de lo que estamos observando. Entonces, y ese entendido, entonces ya puede entender, ¿no? De lo que está ocurriendo y a veces cómo se entrampa. Entonces, si ya vemos cómo se está entrampando, bueno, la opción entonces, ¿no? De manera terapéutica es ver, dependiendo de cada modelo, es ver cómo destramparnos de esa manera, ¿no? En activación conductual buscamos cómo destramparnos, en ACT buscamos una manera de cómo destramparnos, ¿no? Entonces, claro, entonces, pero es un conjunto de entendimiento entre el consultante y el terapeuta. Que eso también es bien importante, ¿verdad? Porque es un diálogo, ¿no? No nada más es una posición en donde sí está el experto, claro, que tiene el conocimiento, pero también existe una interacción, ese vínculo entre el terapeuta y el consultante también es un sistema que tiene que retroalimentarse para obtener mejores resultados, porque de repente hay personas que dicen, no, es que no me gustó lo que me dijo el terapeuta, ya no quiero, pues díselo, coméntalo, ¿no? También se vale, porque nosotros no adivinamos en ese sentido, tu sentido a través de lo que nosotros estamos hipotetizando, comentando, y de esa manera nos ayudas también a destramparte de mejor manera, porque conozco mejor cuál es este miedo que tienes ahí. Oye, Sí. ¿qué vamos a encontrar en CAPSI? ¿Qué es CAPSI? Cuéntanos un poquito dónde te localizamos, qué servicios ofrecen, además de la atención psicológica, ahí entiendo formación para profesionales. Cuéntanos de CAPSI. Sí, efectivamente. Por un lado, nosotros lo que hacemos es la parte clínica, trabajamos con niños, trabajamos con adolescentes, trabajamos con adultos y adultos mayores. En este sentido, pues con varias situaciones, y una de ellas precisamente la depresión, con dificultades en el comportamiento en el niño, con consumo de sustancias o abuso de sustancias, con ansiedad generalizada, con problemas de pareja. Esa es como la primera parte. Pero también es cierto, Luis, que nosotros también tratamos de apoyar, ¿no? A los psicólogos que necesitan bases, ¿no? Teóricas y científicas para tener una mejor clínica con los consultantes, que a fin de cuentas es lo que buscamos. Y entonces tratamos de dar modelos con evidencia científica, ¿no? Que están comprobados y que a su vez ayuden, ¿no? Precisamente a las personas. Y ahí tenemos cursos todo el año. Tenemos diplomados, por ejemplo, tenemos un curso, diplomados de modificación de la conducta para niños y adolescentes. Esos son diplomados con bajo costo. Tenemos también, actualmente tenemos un diplomado que se llama de terapia de aceptación y compromiso, en donde tenemos a ponentes internacionales de Argentina, de España, y propiamente pues
mexicanos que tienen su trayectoria en investigación y en clínica en diferentes instituciones, ¿no? Y tenemos la fortuna de ser parte de esta docencia, y así vamos teniendo varios tipos de cursos de violencia. Por ejemplo, también se hacen cursos para profesionales de la salud mental o para no profesionales de la salud mental también, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en el CAPSIC. Y para quienes quieran conocer de estos cursos, tanto para profesionales como para no profesionistas, ¿dónde te localizamos? ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde pueden encontrar esta información? Sí, las redes precisamente es de Centro de Atención Psicológica Conductual Contextual, así lo pueden buscar. La mía en especial es igual mi nombre, Humberto Villa Cortés, o vía telefónica es el 56 10 42 83 63, o al correo, ¿no? Si les gusta, el correo es capsic, ¿sí? .edomex@gmail.com. Esas son las maneras como nos pueden contactar, ya sea para tratamiento clínico o para capacitación. ¿Ahorita tienes algún curso en puerta o algún taller? Para capacitación, exactamente hoy, el próximo sábado es la segunda clase para hablando de terapia de aceptación y compromiso. Las personas que puedan inscribirse a esta capacitación todavía lo pueden realizar, ¿no? Ya, si ahorita nos contactan, inmediatamente le damos la información si ustedes desean, o en mayo va a estar un ponente canadiense que es mi amigo Benjamin Schwindor, que trabaja la ACT, es un modelo, decíamos, de trabajo que puede trabajar precisamente la depresión u otro tipo de condiciones. Para mayo, ya si tienen duda respecto a ello, con estos datos, me dicen, nos vimos en CIMI y nos dio curiosidad, denme los datos y se los damos inmediatamente. Es un curso de 3 días, Ok. viernes, sábado y domingo en el mes de mayo. Oye, ¿se necesita tener un conocimiento previo acerca de la terapia conductual contextual o de aceptación y compromiso? ¿O cualquiera desde otro enfoque que diga, me da curiosidad, quiero intentar conocer este tema, pueda acercarse sin ningún problema, o si se necesita tener ahí algo de conocimiento previo? Por supuesto que es necesario tener un conocimiento previo, pero no significa que si no lo tienes no vayas a venir. No, claro, puedes venir. Inclusive, pues te invitamos a que continúes formándote. Si este modelo se adapta a la situación que tú estás viendo como clínico, en el sentido de que necesitas como evidencias, y de ahí nosotros invitamos a que siga capacitando, porque necesitamos nosotros psicólogos que se capaciten para darle lo mejor a nuestros consultantes. Entonces, pero es un buen inicio, y creo que si tienes conocimientos básicos, esto consolida más información, y si no lo tienes, te da iniciativa para seguir aprendiendo de ello. Y lo mismo para los cursos que no son para profesionistas, en tus redes ahí pueden encontrar algún curso de violencia o pareja y demás. Sí, sí, también todo lo que refiere a cursos para no profesionales y para atención. Tenemos grupos de atención para personas que consumen sustancias, para ellos ya en el ámbito clínico. Y en general, de eventos que tengamos, a lo mejor de pláticas, si no son cursos o diplomados, también tenemos algunas pláticas que también impartimos en diferentes instituciones. ¿Y Y ahí todo se esto publican. en línea o de manera presencial? Algunos ya van a ser en presencial, pero actualmente, ahorita todavía estamos en línea. No, ok. Berto, se nos va el tiempo, nos quedan 2 minutitos. A manera de conclusión para nuestros siminautas que nos siguieron a lo largo de la transmisión y a quien les pido una disculpa, si mandaron más comentarios y saludos, se me apagó la computadora y estoy desde el celular, entonces ya no pude estar viendo los comentarios, pero bueno, los leeremos posteriormente. Una conclusión para que nos acompañe hasta el final del programa, Berto. Sí, la conclusión va para las personas que nos escuchan, ¿no? Eh, si tú estás experimentando, ¿no? Un alejamiento de las cosas que son importantes, creo que es una buena manera, ¿no? Para poder identificar que es una posibilidad de tener un tratamiento terapéutico. Puede ser tristeza o no puede ser tristeza, ¿no? O puede ser depresión o no puede ser depresión, sino que es bien importante poderlo identificar, cuestionarse, para que de alguna manera uno pueda identificar, o que creo que vale la pena
poder hacer algo. Y si es depresión, sabrá el terapeuta indicado poder o saber qué hacer con esta situación. Yo creo que es lo principal. Véanlo como así cuando vamos al médico, tenemos un problema en la muela, tenemos un problema corporal, alguna situación así, lo mismo es que se vea el terapeuta. Entonces, ustedes están haciendo una gran labor, ¿no? Como grupo de terapeutas de CIMI, ¿no? Creo que es muy importante. Entonces, yo creo que sería de ayuda o más bien recomendación para las personas que nos escuchan. Y no lo dejen pasar, de verdad no lo dejen pasar, porque como lo comentó Humberto desde el principio del programa, se puede hacer una bola de nieve gigante que después va a ser más difícil de parar. Humberto, muchísimas gracias por la participación, por haber aceptado la entrevista después de tanto. Ojalá que después también esté Lulú o algunos otros miembros de tu equipo de trabajo de la terapia conductual contextual, pero sobre todo gracias a ustedes, queridos siminautas, por habernos acompañado. Siempre lo digo, si hay algo que no regresa es el tiempo, y yo les agradezco el tiempo que nos acompañaron. Lo poco o mucho que se hayan llevado a su casa, pónganlo en práctica. Contacten a Humberto, estuvieron pasando ahí los teléfonos de contacto de CAPSIC. Si usted también es psicólogo, pues, y quiere formarse en terapia conductual contextual, también llamen al CIMITEL, también al teléfono del CIMISAR, 01800-911-3232. Gracias, Humberto. Gracias a ti y a todos. Gracias a todos y recuerden que ser feliz sí se puede. Hasta la próxima. Chao. Bye, bye.